Muy bien. Shalom, shalom a todos. Doy la bienvenida nuevamente. Tenemos una clase más con la Fundación Arahaim y hoy vamos a comenzar un nuevo estudio sobre el principio número 10, ¿correcto, Rab? De Maimónides. ¿Qué tal, Rab? Bienvenido. Shalom, shalom. Y queremos, shalom, shalom, Rab. Dale la bienvenida a todos. Shalom, Rabino. Saludos. Baruch Hashem, y recordamos siempre la dinámica la misma, dejar a la parte final espacio para comentarios, para preguntas y mantener los micrófonos en silencio. Y sí pediría yo humildemente los que puedan hacer el esfuerzo de abrir su cámara en las clases. Es muy importante que tanto el maestro como el alumno vean esa interacción. Es muy importante ese punto, entonces considero yo, así es que se los pido, los que puedan hacer el esfuerzo, se los voy a agradecer mucho para que exista esa interacción de maestro-alumno y ver nuestras reacciones, ¿verdad? Nuestro interés en la clase. Es muy, muy bonito eso, muy importante. Sin más preámbulo, también les recuerdo que esta clase está siendo grabada. Los que puedan después escucharla nuevamente, se la vamos a compartir. Querido Rab, le doy la bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, donde quiera que se encuentren, la hora que sea. El súper también seguramente se ve muy colorido, así que no habría ningún problema, estimada Alicia. Agrega color a la clase. Vamos a empezar a abordar el décimo fundamento, la décima base de los 13 principios de Maimónides, donde Maimónides plantea siempre en su comentario a la Mishnah de Sanedrin, capítulo 10, donde formula los 13 principios. Esto es algo que ya hemos mencionado otras veces y no voy a volverlo a mencionar. Ahora, quien sea nuevo, no sé si hay alguien que está nuevo, pueden ir a las clases de la Fundación Arahaim en la sección de la lista de reproducción de los 13 principios. Ahí van a escuchar realmente. Siempre digo esto en la primera clase, dando introducción a la clase, el tema. Y vamos a empezar a abordar este principio que trata sobre el conocimiento absoluto de Dios de todas las cosas, que eso incluye también el conocimiento de Dios sobre el ser humano, sobre todo lo que hace. No solamente eso, sino que ese conocimiento, Maimónides plantea que Dios, para qué, por así decirlo, utiliza ese conocimiento para tomar en cuenta cada una de las acciones del ser humano y estar al tanto de él. Como hemos visto, desde el principio Maimónides plantea que hay un ser existente por encima de cualquier título que podamos darle, y ese ser existente creó el universo. No solamente que creó el universo, sino que cada una de las cosas que existen en el universo existen gracias a la existencia y dependen de la existencia de este ser. Eso es, más o menos, parafraseando lo que Maimónides plantea en el primer principio y en su apertura al Mishneh Torah. Luego explica, y lo vamos viendo de forma en descenso en cada uno de los 13 principios, y luego dice Maimónides que este Dios es el que el pueblo judío llamamos Hashem Elohim, decir que no es un Dios solamente trascendente, solamente por encima de lo que podamos captar
entender y conocer y comprender de este ser, sino que además de eso es quien creó el mundo y es accesible. Y se comunica con el mundo con ciertos mecanismos, plantea Maimónides. Y a este ser es digno adorar, es digno rezar, es digno servir, etcétera, etcétera. Y así viene Maimónides planteando y diciendo, este ser le importa lo que nosotros hacemos. Tan es así que se comunicó con el ser humano y se comunica con el ser humano y le dice al ser humano cuál es su voluntad, qué es lo que él desea. ¿Cuál es el mecanismo? Maimónides explica dos formas, o a través de la profecía, y específicamente Maimónides explica la forma de mayor comunicación y comunicación más pura fue con Moisés. Explica él. No solamente que se comunica, sino que también habla con claridad. Lo hace con claridad y explica lo que él desea claramente. Y él cuida de los seres humanos. A él le importa lo que ocurre acá. Y explica Maimónides. Y este ser es un ser único. Y la naturaleza de su unicidad es una naturaleza no conocida a nosotros. Sin embargo, Maimónides, interesantemente, como ya hemos mencionado, y de nuevo, todo esto es como un recuento de lo que hemos venido viendo para ver cómo caemos en este décimo. Maimónides, cuando inicia el Mishneh Torah y dice, Yesod a Yesodot vechochmat a chochmot, es la base de las bases y la sabiduría de las sabidurías, Leida, Sheyesh Matsui, Rishon, saber que existe un ser primario. Maimónides nos dice que hay que creer que existe un ser primario, sino que hay que saber. Saber implica no solamente un conocimiento intelectual, sino también un conocimiento de tal forma que la persona lo experimenta. Lo vivencia. Conocimiento del que está hablando Maimónides, que tiene su raíz en la cosmovisión de lo que es conocimiento, desde la cosmovisión judía. Conocimiento no es simplemente saber, conocimiento es ser coherente y vivir coherentemente con el saber. De forma que el saber y yo no son dos cosas separadas, sino una misma. Es decir, que el judaísmo demanda lo que otros tipos de saberes no lo demandan así. Una persona, un profesor de matemática, no necesita hacer un cuadrado para enseñar matemáticas. El judaísmo, en cambio, demanda que la persona por lo menos sea coherente con lo que sabe. ¿Y qué significa que sea coherente? Que viva de acuerdo a ello. Y no solamente que viva de acuerdo a ello, sino que el conocimiento de la divinidad y él no sean dos cosas separadas, sino una misma cosa. Ejemplo de quien ocurrió esto es como trae Maimónides, Moisés, que conoció y se comunicó con Dios como ningún ser humano se ha comunicado.
Luego, Dios entrega su Torá, se entrega a sí mismo, entrega su propia esencia. Ok, ahora Maimónides viene a plantear algo muy importante y que esta clase por lo menos vamos a dividir en tres, parece tres clases. ¿Por qué? Porque vamos a abordar varios temas. Vamos a abordar el tema sobre el libre albedrío. Maimónides plantea que Dios es el conocedor, Él es el conocimiento y el objeto de lo conocido. Implica que todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros inteligimos, todo lo que nosotros analizamos, no es algo aparte de Dios, está dentro de Dios. Él no necesita saber algo fuera de sí porque todo está dentro de sí. Entonces la gran pregunta que despierta esto en nosotros, si Él sabe lo que yo voy a hacer mañana, ¿dónde está mi libre albedrío? Esto tiene que ver también con la pregunta que estuvimos abordando en la clase pasada, en los comentarios con el estimado Mauricio Nolasco, que hizo preguntas muy buenas y que de cierta forma en corto tratamos de responder, pero realmente el tiempo no nos dio. Quizás en estas clases podamos extender un poco y entender mejor cuáles son las ideas. Maimónides plantea que Dios conoce todo y conoce los pensamientos del ser humano, conoce sus acciones, conoce todo. Es decir, de forma simple, Dios es un Dios activo, está involucrado con su creación. Le importa lo que está pasando acá. Ahora, el Baal Shem Tov, mucho tiempo después de Maimónides, él explica lo siguiente. Él hace énfasis en una idea que ya se encontraba en el judaísmo, que ya es traída por otros comentaristas y otros sabios y otros rabinos medievales, pero el Baal Shem Tov hace énfasis precisamente en su doctrina hasídica. Hace énfasis en lo que se conoce, él llama como la Ashgaha Pratit, la divina providencia. O, mejor explicado, el cuidado particular que tiene Dios por cada uno de los detalles de la creación. Y el plan que está detrás de ello. Claro, esta idea que el Baal Shem Tov enfatizaba no era algo en sí mismo, las palabras no era en términos, no era algo nuevo que el Baal Shem Tov trajo. Sin embargo, en sus enseñanzas hizo énfasis en ese concepto específicamente, a pesar de que Maimónides no está de acuerdo con eso. La providencia divina de Maimónides es una providencia divina general. Esto nosotros lo vamos a poder abordar de forma más profunda en la segunda parte de esta clase. Así que pongamos los problemas y los resolvemos luego. Maimónides, él dice, hay un Dios vigila el mundo y al ser de que él conoce todo está, por así decirlo, dentro de él, no necesita saber lo que el ser humano piensa en pasado, en presente, todo es tener en una sola unidad.
Por ende, su supervisión, su involucramiento con el mundo es una forma general. El Baal Shem Tov, por otra parte, hizo énfasis en una supervisión particular. Es decir, no trae, por así decir, el argumento de que Dios es el conocedor y como conocedor todo está dentro de él. Y entonces, él tiene una perspectiva más mística para explicar cómo Dios está involucrado con cada uno de los detalles de la creación, de uno mismo, de la existencia propia misma, de la sustancia misma de la existencia. En la segunda clase vamos a ver de sí mismo cómo en realidad Maimónides, cómo en realidad no hay una discusión entre Maimónides y el Baal Shem Tov, sino que el Baal Shem Tov vino a develar una forma más profunda de entender esa supervisión divina, y Maimónides no lo menciona porque para Maimónides esa explicación profunda del Baal Shem Tov tiene que ver con los secretos de la Torá, y todo lo que era, digamos, secretos de Torá, Maimónides no era su estilo hablar al respecto. Ustedes van a ver que Maimónides en sus obras de las principales, Mishneh Torah y Moreh Nevuchim, él hace alusión a los secretos de la Torá, habla de ellos, pero no hace énfasis en ello. Hay muchas opiniones, sobre todo la opinión de la academia, que dice Maimónides no estuvo de acuerdo con la Kabbalah y todo el contrario, hizo oposición a ello. Hay opiniones que dicen ni siquiera conocía la Kabbalah. Hay opiniones que dicen seguro la conocía y por eso le sigue la oposición. El Rebbe trae que Maimónides, el lenguaje que utiliza, sobre todo en el Moreh Nevuchim y el Mishneh Torah, trae un lenguaje que solamente una persona conocedora del misticismo judío va a traer. Pero Maimónides no es el típico místico que va a hablar en un lenguaje místico como el Shla Kadosh, Rabbi Yeshaya Horowitz. Pero filósofo era místico. Y así otros rabinos. El Ramban trae Kabbalah en sus explicaciones a la Torá, cita libros. No, Maimónides era, digamos, racionalista. De forma a primera vista. Esas son preguntas que nos van a quedar. ¿Qué era lo que decía el Baal Shem Tov? El Baal Shem Tov decía lo siguiente. Un texto en el libro en el libro de Salmos, que está en el capítulo 119. Tu palabra está siempre firme en los cielos. Te explicaba el Baal Shem Tov. ¿A qué palabra se refiere acá David HaMelech? Se refiere a las palabras que Dios, las expresiones divinas que Dios utilizó para crear los cielos. Y esto que se encuentra firme en los cielos indica que, en realidad, esas palabras que Dios dijo allá nomás cuando creó el mundo, no las dijo y ya no están allí, ya no resuenan, sino que resuenan en todo momento. Han estado resonando allí desde el momento de la creación.
Y el sonido, la pronunciación misma de estas palabras es lo que le da entidad y realidad a los cielos. Las mismas palabras son las que le dan la entidad que nosotros vemos cielos físicos. ¿Cuál es la energía que mueve eso? Cuando Dios dijo que hay un firmamento, en el Génesis que hay un firmamento para separar las aguas, entonces eso está ahí. Implica que Dios está constantemente involucrado en cada detalle de la creación. Es decir, que incluso un pensamiento que se pasa por nuestra cabeza o un acontecimiento trivial que nos ocurre, realmente no es trivial, sino que eso está absolutamente dirigido, creado en ese mismo instante por Dios. Algo muy interesante, porque eso nos enseña que nunca hemos estado solos. Muchas veces nosotros nos preguntamos, Dios, ¿dónde estabas cuando yo tenía tal problema? Según el Baal Shem Tov, Dios mismo era ese problema. Es decir, nosotros vemos un mundo físico, nosotros vemos gentes, sociedades, países, noticias, mundial, vemos eso. Pero ¿qué es lo que está creando ahora? ¿Qué es lo que está creando? ¿Cuál es la fuente y la causa detrás de todo eso? Las expresiones divinas de Dios. Sus palabras. No son, de nuevo, no son expresiones que fueron dichas y Dios se fue a tomar el café, sino que constantemente está dándoles existencia a cada una de las cosas en este mismo instante. Si un pajarito está volando hacia el norte, eso es Dios que está creando ese pajarito que vuela al norte y todo, no solamente el pajarito, sino la fuerza de la gravedad, la capacidad de volar, la naturaleza, el instinto animal para volar, todo, cada uno de los detalles. Dios está detrás orquestándolo. Incluso lo que nos es negativo en nuestros ojos. Es decir, Dios no toma vacaciones, no tiene días feriados, no guarda Shabbat. No tiene aguinaldo, nadie le da aguinaldo. Está ocupado siempre. ¿Qué está haciendo? Creando el mundo. ¿Por qué razón? Lo hablamos en los comentarios de la clase pasada con Mauricio, pero las razones vamos a dejarlas para el tema sobre la era mesiánica. Pero de que está haciendo algo, está haciendo algo. Entonces, cuando nosotros analizamos eso, automáticamente nos lleva a un asombro. A un asombro de cuán cercano está Él. Y número uno, está tan cercano
Él cuida, entonces, en realidad Dios cuida y está al tanto, activamente al tanto, de cada una de mis cosas que me ocurren. Incluso las cosas que me ocurren, los eventos que me ocurren, es Él que está orquestando eso. Por eso el Baal Shem Tov, no solamente que, y ahí es donde viene el hidush del Baal Shem Tov, la novedad del Baal Shem Tov. Toma el Baal Shem Tov una idea que ya estaba en el judaísmo, que lo encontramos ya, ya lo encontramos registrado en el Tanaj, que los ojos de Dios están sobre toda la tierra, y que hay ángeles que ven, que tienen montones de ojos y que ven todo lo que pasa en la tierra. ¿Qué es eso? Divina providencia. Que la mano de Dios sacó al pueblo judío de Egipto. ¿Qué es eso? Es la intervención divina. No es nada nuevo. No está diciendo, miren muchachos, acabo de descubrir el sol. Él no está haciendo eso, no está descubriendo el sol, está explicando el sol. Es decir, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué implica que Dios conoce mis pensamientos? Que conoce todo lo que ocurre. Está al tanto. Implica que Él tiene un plan. Dios tiene un propósito para el mundo. Y tiene un propósito específico para cada ser humano. Incluso las cosas negativas que nos ocurren, parte de ese plan. Incluso el banco que nos llama para cobrarnos la cuenta, la hipoteca, los niños, la política del país, todo es parte del plan divino. No hay nada fuera de él. Einot milvado. Eso quiere decir, no hay nada fuera de él. Nada es nada. La guerra de Rusia y Ucrania, ahí está detrás de él. ¿Cuál es su plan? No tengo idea. Eso. Segundo, el Baal Shem Tov también enseñó que al ser que uno se vuelve consciente de esta providencia, de este manejo de cada uno de los detalles que ocurren, esto implica que Dios en todo momento está comunicándose de alguna forma con nosotros. Lo que implica que no es necesario irse al chamán o no es necesario irse a otros medios, ¿cómo se le llaman? Revisar el horóscopo del periódico para ver qué es lo que voy a hacer ese día y en qué puedo mejorar. Baal Shem Tov trae una enseñanza muy interesante a partir de la divina providencia. Explica lo siguiente. Él dice así: cada una de las cosas que el ser humano ve, Dios se lo está mostrando para que la persona extraiga de ese evento una enseñanza para que se la aplique él mismo para el servicio a Dios. Una historia al respecto de esto. Si es tan así, entonces implica que incluso de las cosas negativas que yo veo, ¿qué pasa cuando yo veo algo negativo en alguien más? Una historia. Estaban yendo el Baal Shem Tov estaba viajando de una ciudad a otra en el clima tropical de Europa del Este. Obviamente no. Estaba absolutamente lleno de frío, todo estaba frío, mucha nieve, los lagos congelados. Y estaba viajando hacia una ciudad con sus discípulos, sus estudiantes. Y se pararon en cierto lugar. Había un río
un lago. La historia cuenta que es un lago donde estaba congelado. Y observaron que había una persona cristiana, que dibujó una cruz en el agua congelada. Ahora, un poco de contexto. El Baal Shem Tov, siempre que pasaba por una fuente de agua, decía que esa es una señal de bendición. De ahí que los Hasidim empezaron una costumbre a partir del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dijo, es un poco confuso, el Baal Shem Tov le dijo a sus discípulos que enseñasen a sus otros discípulos que siempre que pasasen por una fuente de agua, un lago, un río, un mar, dijesen en nombre del Baal Shem Tov que ver agua es una señal de bendición. Entonces es un poco chistoso cuando uno pasa cerca de un agua, porque uno dice, el Baal Shem Tov dijo que dijesen, que el Baal Shem Tov dijo que el agua es una señal de bendición. A veces que se confunde uno. Empieza a decir, el Baal Shem Tov dijo que él dijo que el Baal Shem Tov dijo que él dijo. Pero se lo oyen ahorita para las clases. Entonces, los discípulos sabían esto y pasan por un lago, incluso que está congelado, señal de bendición. Sin embargo, ¿cuál es el episodio que ellos ven? Un muchacho, no judío, dibuja una cruz en el hielo del agua, que se supone que es señal de bendición. Entonces le preguntaron al Baal Shem Tov, ¿cuál es la enseñanza que nosotros aprendemos de esto para aplicar al servicio divino de Dios? ¿Qué reflexión, o en lenguaje moderno, qué reflexión podemos sacar de esto? El Baal Shem Tov les dijo que incluso con algo tan bueno como el agua, se puede cometer idolatría. Incluso, el Baal Shem Tov fue más allá, que incluso con la Torá, que se asemeja al agua, la persona puede cometer idolatría. No idolatría en el sentido burdo de la cruz, sino la perspectiva jasídica de lo que es idolatría, que es, ¿cuál es la raíz por la cual la persona se va a otra fuente buscando depender de esa fuente? ¿Cuál es la raíz? Es el ego, es buscando el beneficio propio. Y el Baal Shem Tov me enseñó que la persona, cuando estudia Torah, no busque su beneficio propio, que no estudie Torah como para simplemente comprender intelectualmente y que ahí quede, sino que Dios está hablando a la persona en ese mismo momento. Entonces, por eso explicó el Baal Shem Tov, incluso con el agua que es un símbolo de la Torah, se puede cometer idolatría. Es decir, que si Dios en todo momento está creando el mundo a partir de la nada y no solamente crea el universo de forma global, sino que también te crea a ti, crea todos los detalles que están la mesa, la computadora, cada una de las cosas, las mantiene existiendo. Entonces, no solamente que crea, pero sin ningún plan, sino que también tiene un plan. Entonces, las cosas que te están pasando y los eventos que te ocurren vienen a enseñarte algo. Entonces, el Baal Shem Tov me enseñó que incluso si una persona ve algo negativo en otra persona, eso también es un momento que Dios le está dando clases a uno. El Baal Shem Tov dijo lo siguiente: cuando uno ve a alguien y ve algo negativo en esa persona y adentro me mueve, es porque yo poseo esa cualidad.
Porque si yo no poseyese esa cualidad, Rab explica, si uno no posee esta cualidad, entonces uno es completamente indiferente a ello. O está por encima, o se ha refinado tanto que esa cualidad no le molesta. Entonces, digámoslo un poco simple. ¿Por qué un niño cuando está llorando nos molesta? Porque nosotros también no lloramos, pero también tenemos nuestras exigencias. Entonces, ¿qué está ocurriendo en ese momento? Cuando la persona ve algo negativo en otro, Dios le está mostrando a la persona, no es que le está restregando en la cara el rasha que es, el malvado pecador inmundo, impuro que es, sino que le está diciendo, es aquí donde tenés que mejorar. Y miren lo que, miren lo que, de nuevo, la novedad del Baal Shem Tov, que ya cuando yo veo algo negativo, no es para que vaya y le dé en la cabeza al otro que estoy viendo, sino es para que yo mismo analice dentro de mí. ¿Por qué me molesta lo que el otro hace? ¿Por qué me molesta? Cuando Shem nos dice, porque de esa cualidad también tienes. Te tienes adentro. Ahora, cada caso es así. El Rebbe trae toda una explicación, una sijá al respecto de esto. ¿Cuándo es que una persona está en la calidad de poder y de poder, se dice rebuke, como se dice, poder amonestar, llamar la atención del otro? Principalmente, sobre todo, explica el Rebbe, que si uno sabe que la otra persona va a escucharlo a uno, va a escuchar la crítica y la va a aceptar, es decir, que esa persona acepta la crítica de uno, entonces uno puede ir y cariñosamente, amablemente, y bueno, toda crítica tiene su severidad, modo decir la crítica. No está bien, no me parece que es la mejor forma. Pero eso es solamente si uno sabe que la persona lo va a escuchar. Es solamente si uno sabe. Es decir, que tiene que ser muy cercano a uno, y no solamente muy cercano, sino que saber que esa persona cuando me escucha, respeta lo que yo le diga. Pero si yo sé que esa persona no me va a escuchar, no tengo permitido decirle nada. Porque no va a generar nada. Al contrario, puede ser detrimental. Entonces es más para mí lo que yo estoy viendo, es más para mí que para él la persona misma. Entonces, si yo veo a alguien que es altanero, porque tengo algo de altanero. Si yo veo a alguien que come mucho, es porque algo y me molesta. Quizás la persona no coma mucho. De nuevo, hay muchos detalles. Hay muchas diagnosis al respecto. Quizás yo no coma mucho, pero quizás mis deseos son muchos. Simplemente los reprimo. Entonces, aparte de la visión maimoniana de lo que es la supervisión general de Dios para que la persona tenga una reverencia hacia este Dios, hacia este ser primario, el Baal Shem Tov toma la misma idea, profundiza en ello desde una perspectiva mística y enseña cómo en realidad esa es una ventaja y no una desventaja. Es una ventaja que Dios esté acá, que esté involucrado, que esté creando, que esté cerca de cada una de las cosas que estoy haciendo. Por ende, la plegaria, en el momento que yo me acerco a decir la plegaria al Creador,
tengo que hacerlo con la absoluta seguridad, como que yo sé que tengo una persona de orilla que me está escuchando. Y no dudar si me va a escuchar o no me va a escuchar. Ahora, eso también tiene que ver con muchas otras ramificaciones. Porque si yo sé que Dios está creando una situación para mí en un mismo instante, y me está creando a partir de la nada, yo soy completamente dependiente de Él. Entonces, ¿quién soy yo para cometer un acto inmoral, un acto que no sea de su agrado? Si con la energía que Él me está dando voy a estar cometiendo un pecado, una transgresión, una acción no moral, una acción no correcta. Tiene muchas ramificaciones el tema de la divina providencia. Y por eso es que el Baal Shem Tov hizo mucho énfasis en él y está completamente vinculado con la idea de la unicidad de Dios. Porque es verdad, nosotros vemos un mundo con muchos colores, con muchos detalles, muchos países, muchas razas, esto, lo otro, diversas ideologías. Pero detrás de ello hay una unidad que está presente, que es la existencia de Dios, que es la palabra de Dios que está creando todo, en cada instante, en cada momento. Y la tarea nuestra es descubrir eso, descubrir esa unidad, que esa unidad no la pasemos por alto, sino que seamos conscientes de ella. Y esa es toda la idea del texto, vas a saber hoy y vas a implementar en tu emoción, en tus pensamientos, en tu vida propia, que Hashem es el Dios por encima de los cielos, en la tierra debajo, no hay ningún otro Dios. No hay otro, no hay otra cosa existente sino solamente Él. Por eso, que desde los detalles más grandes hasta los detalles más chicos están absolutamente orquestados por Dios y tienen un propósito, no son al azar. Las coincidencias no son coincidencias. Ahora, vamos a ver en la próxima clase esta diferencia de opinión, de perspectiva entre Maimónides y el Baal Shem Tov. Maimónides plantea, hay una supervisión general, no solamente Maimónides, sino que también otros sabios estaban de acuerdo con esta opinión, hay una supervisión general. El Baal Shem Tov trae una supervisión particular de cada cosa, incluso en los animales, incluso en las plantas y en los seres inanimados, hasta un grano de polvo. Aquí hay una discusión teológica, porque mientras entra en juego una discusión teológica en la historia de el Baal Shem Tov fundando el hasidismo, y los opositores del hasidismo, los rabinos principales de Lituania, que fueron llegados a conocer como los opositores o los misnagdim, donde surge una disputa teológica al respecto de cómo es que el Baal Shem Tov estaba haciendo énfasis en la divina providencia. Porque esto implica que si Dios está involucrado en cada detalle, entonces implica que también se encuentra en un tarro de basura. Los Misnagdim fueron más allá, dijeron, Dios, entonces si Dios está en cada detalle, está presente en todo lugar, y eso implica que también se encuentra en el excremento, que fue un aforismo no aforismo, un símbolo para la idolatría. Más aún,
la disputa se hace más intensa cuando en la doctrina del Simpson que vimos en otras clases viene a entrar en juego. Así que son temas que vamos a desarrollar con la ayuda de Dios en las próximas clases. Maimónides, la visión de Maimónides, la visión de Baal Shem Tov, divina providencia, y luego continuando y descubriendo qué significa y qué tiene que ver con nosotros cada una de las perspectivas. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muchas gracias, querido Rab. Vamos a dar espacio a preguntas. Pueden levantar su manita, comentar. Bueno, entonces, Rab, con la pregunta que hizo Mauricio ayer, y con lo que usted nos está diciendo, se me crea como un vacío. ¿En qué sentido con respecto al libre albedrío? Porque, por ejemplo, un bebé nace y Hashem le determina todo lo que sabemos, menos el temor al cielo, ¿cierto? Pero ¿qué hace que este bebé crezca y se incline a ser malo? Aquí en nuestro país hubo un personaje llamado Pablo Escobar que cuenta la historia que desde niño le encantaba ser malo y le encantaba coger armas y jugar con las almas, y sabemos lo que ocurrió en la historia de nuestro país con este personaje. Hashem sabía de él eso, pero ¿qué determinó que desde niño tuviera esa inclinación a ser así? Pues me queda como ese vacío. Muy buena pregunta. Lo voy a responder con una historia. El Rebbe Rashab, Rabbi Shalom Ber de Lubavitch, era el quinto Rebbe en la línea de dinastía de los Rebbes desde el Alter Rebbe. Él era el quinto. Vivía en Rusia, en la zona sur, cerca de Ucrania, rusia zarista. Él es, no sé si conoce, el suegro del Rebbe, Rabino Yosef Yitzhak. Aparece en fotos a veces junto con el Rebbe. Entonces, este Shalom Ber de Lubavitch era el papá del suegro del Rebbe. Fue uno de los rabinos más acaudalados económicamente en la historia de Lubavitch, pero tuvo una vida muy sufrida, tanto por el Estado, el gobierno zarista, y también físicamente. No fue sencillo para él. También se ocupó mucho del activismo, de ser vocero para la comunidad judía europea, y también no solamente europea, sino de la tierra de Israel, de forma global, hablando frente a las autoridades para traer beneficio al pueblo judío. Persona de mucho peso. Eso, obviamente, tenía muchos contactos, y para él era normal conocerse con los famosos filósofos, los famosos doctores judíos, los recién, digamos, resultado de la Haskalah, del iluminismo judío y de la asimilación judía en Europa. En una ocasión estaba muy enfermo y le recomendaron que fuese a un psicólogo, que fuese alguien que conocía sobre psicología, y fue a ver a Sigmund Freud. Sigmund Freud, muy conocido por todos. Y fue a él, y Sigmund Freud lo comentó sobre sus análisis que estaba haciendo en el momento. Estaba haciendo los análisis sobre cómo las
la educación y la forma de educación de los niños que los padres le dan a los niños genera un impacto en los niños, genera traumas que más adelante, ya sea que tengan un trigger, ¿cómo sería? Algo que dispare ese trauma y actúen de cierta forma, pero de que va a tener un trauma, va a tener un trauma. Y esa es la naturaleza fija de esa persona. Hasta ese momento, Freud estaba haciendo sus números, sus experimentos con pacientes y estaba escribiendo lo que iba a ser su teoría, que luego revolucionó el mundo de la psicología. Que hasta hoy en día se toma en cuenta. Por ejemplo, una persona un delincuente o un asesino serial, cuando se analizan estos individuos, presentan desde pequeños, como si Pablo Escobar, presentan desde pequeños un patrón de conducta que podemos, por así decirlo, podemos en retrospectiva decir, este fulano cuando crezca hay que ponerle el ojo. Porque... Y de hecho ahorita se me ocurrió otra historia, ahorita en lo que estoy contando, otra historia, que tiene que ver con esta primera historia. Entonces Sigmund Freud le dijo esto, que realmente la Torá predica que la persona es el dueño de sus acciones. Y no importa en qué contexto nazca, ni importa tampoco los traumas que tenga. Eso explica la Torá. Maimónides es un defensor de esto. Él dice, es el intelecto el que fija lo que la persona hace. Si la persona es de intelecto débil, entonces va a dar rienda suelta a esa naturaleza, ya sea influenciado por la cultura, los padres, etcétera, etcétera. La Kabbalah va más allá incluso. La Kabbalah va más allá y dice que incluso el momento de la concepción puede generar en los niños una personalidad. Pero no nos vayamos muy místicos. Vamos a quedarnos en el Rebbe Rashab, como es conocido, Rabbi Shalom Ber de Lubavitch, Rashab, y Sigmund Freud. Entonces, en una conversación, Freud le dijo esto. El Rebbe Rashab le dijo, con una sonrisa, otra historia, le dijo, pero la persona no debería dejar que su naturaleza se interponga en sus propias decisiones. Y eso fue todo. Y se despidió. Se despidió. ¿Eso cuándo pasó? Hace 100 y algo de años, 150, casi 200, 150 años, por lo menos. Historia que pasó acá, siglo XXI, era moderna. Había un profesor una historia que escuché de uno del rabino de acá, de la comunidad, el rabino doctor de familia, el rabino Berl Kremer. Pueden checarlo, tienen Chabad Latino, se llama en YouTube. Y es de origen argentino y maneja una comunidad de Chabad acá para atender a la comunidad latina. Y él conoce, debido a su posición como doctor en el Hospital General Judío de acá, es doctor y conoce muchos personas de mucho rango, mucho peso, muy importantes, profesionales, psicólogos, de todo tipo de ramas, gente que es religiosa, no judía, hay gente también que es judía, no religiosa, religiosas. Y siempre él atiende todo tipo de personas. Conoce la historia de un doctor de mucho renombre, no recuerdo el nombre, puedo buscarlo para dárselos, que también un psicólogo experto, y él quería escribir una tesis al respecto de quería escribir una nueva tesis y una nueva teoría sobre el comportamiento de las personas y la naturaleza, sí, qué tanto tiene que ver
su educación con la educación, el medio, cuáles son las reacciones en el cerebro. Era un neurocirujano, experto en psicología y neurocirujano también en todo lo que es análisis del cerebro, es un experto. PhD, si no me equivoco, grado en Harvard, en una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Pero debido a que era un experimento, él no quería agarrar gente que fuese de otro lugar y quería hacerlo de forma que fuese lo más privado posible. Entonces se escogió gente de su familia y les dijo, yo quiero hacer una teoría así, 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 quiero escribir un libro sobre ello, tengo algunas teorías, pero quiero hacer quiero hacer los tests, quiero hacer las pruebas de esto y ver si lo que yo he analizado pega con la prueba, con la evidencia. Resulta que agarra gente de su familia y quita los nombres de todos para no, si encontraba algo, no ser subjetivo y poder hacer el experimento, y poder hacer los análisis de forma objetiva. Y él también se hizo un análisis y resulta que en todos los análisis que él hizo encontró una persona dentro de su familia, del círculo familiar, encontró una persona con lo que se le llama, se me va la palabra, un psicópata. Encontró una persona que tenía todos los rasgos claros de una persona que todo el tiempo está pensando a quién matar. Un psicópata. Inmediatamente se pone la alerta y se dice a sí mismo, tengo un psicópata en la familia. Una persona que constantemente, según los números, era una persona que mostraba el psicópata antisocial, no tiene remordimientos y mata nomás. Como este tipo, ¿cómo se llama? Megalómano. Sí, Pablo Escobar. No les duele lo que hacen. Entonces, él presentaba todos los números, hizo de nuevo las pruebas, revisó, checó. Sí, tenían una persona en medio de la familia que no solamente, se me olvidó un detalle, no solamente que mostraban el análisis cerebral que era una persona con tendencias a matar, sino que había matado. Se queda así, no sabe qué hacer. Entonces, como él tenía los folders y todos los archivos, se va y le pide a alguien, necesito que me pases el nombre, es urgente que me pases el nombre de este archivo. ¿Para qué? Es algo personal. Saca el nombre. ¿Y quién apareció? ¿Quién creen ustedes? No la esposa. Él mismo. Él mismo. Un profesional con PhD, créditos tremendos de Estados Unidos, tenía todos los detalles sabidos y por haber, todo el potencial para hacer el potencial, y no solamente eso, sino que el análisis demostraba como que él ya había asesinado. Él hizo un libro, a partir de eso hizo un libro, no sé si está en español, pero el libro se llama El asesino que está dentro de mí. Y él hace un análisis ahí, él muestra el análisis, y él dice cómo él mostraba, él empezó a preguntarse, y dijo, en retrospectiva empezó a analizarse, es verdad, tengo tendencias raras. Por ejemplo, la tendencia esta
de agarrar a toda su familia y hacerles un experimento sin pensar en las consecuencias. Él en el libro empieza a escribir eso, dice eso. Segundo, dice que cuando jugaba con los nietos, generalmente un abuelo deja que los nietos ganen o algo así. Él nunca los dejaba ganar y disfrutaba no dejarlos ganar y verlos llorar cuando perdían. Él trae varios detalles. Pero por cosas de la vida, nunca llegó a desarrollar ese potencial con el que él nació, por así decirlo. Entonces, no es cuento, es vida real. La persona decide qué hace con sus talentos, aunque sean talentos intensos dentro de sí mismo. Está en la persona decidir qué es lo que hace con ellos. Quizás esto puede ser de alguna forma una respuesta para su pregunta. Muchas gracias, Rab. Así es. Estimada Belkis está haciendo un comentario, no sé si lo puede hacer, estimada, en audio para el rap. Adelante. ¿Cuál de ellos? Porque he hecho varios. El último está interesante. Ajá. Sobre una película que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre un asesino en serie que estaba asesinando personas. Entonces, por medio de otro asesino muy famoso, entonces que estaba preso, por medio de ese asesino pudieron atrapar al otro asesino porque ya él sabía cómo el otro se podía manejar. Entonces, según el otro daba pista, él decía más o menos la pista que el otro podía dejar y así fue que lo atraparon por medio de ese asesino. Claro, imagínense que solamente fuese él el único con eso y no hubiese otras personas. Entonces depende de la persona qué hace con los talentos o con las cualidades y con lo que él nace. Depende de él. ¿Cómo se llama el nombre de la historia que contó? Les debo el nombre, necesito traérselos. ¿Alguien más con otra pregunta? Estimada Alicia, adelante, levanta la mano. Adelante, estimada. Wow, Rabino. Nos dejó ahora sí fuera de base. Mi pregunta es esta. ¿Qué tiene que ver entonces, o si tiene que ver algo el ticún de todas esas personas en lo que afecta a las otras personas que ha... El ticún es... Perdón, o si se diga un ejemplo, la persona, el hombre nace y nace en una buena familia, pero con esos rasgos, como usted dice, pero tiene la posibilidad de cambiar ese gen que trae de psicópata. Pero si no, entonces, si él se hace psicópata o mata, entonces está afectando, digamos, a la familia buena en la que él nació. Entonces, ahí también tiene que ver el ticún de la mamá hacia él o de quien lo crió. Es complicado, ¿verdad? Lo que digo. El ticún es un concepto místico. En términos prácticos, ticún quiere decir hacer las cosas correctas. Cumplir con acciones concretas. ¿Qué acciones concretas? Las que el creador demanda de nosotros, requiere de nosotros. Ese es el ticún. Ahora, la idea del ticún también está estipulado en países. Por ejemplo, hay individuos, como en los Estados Unidos, hay individuos que cometen un delito y al ser que ellos tienen generaron tanta habilidad al cometer ciertos delitos y tanto conocimiento tienen que el gobierno les dice: si nos ayudas
a atrapar a otros que hacían lo mismo que vos estabas haciendo, eso te lo vamos a tomar en cuenta y te vamos a disminuir el tiempo de la cárcel. Eso es tikkun. Ese es el término místico tikkun. Entonces, si uno tiene ciertas, uno sabe cuando un perro muerde, es el dicho. Entonces, uno sabe cuando uno mismo dónde le muerde a uno. Entonces, uno tiene que ser astuto con uno mismo. Por eso que la persona tiene que conocerse bien. De ahí que una ventaja que la psicología trae para el ser humano es que él pueda conocerse a sí mismo, que pueda ver cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Si, por ejemplo, la psicología le muestra a la persona si él es un narcisista, o si es un narcisista pero pasivo, o si es un manipulador. Entonces, si la persona conoce esos rasgos y es sincero consigo mismo y no trata simplemente de ignorarlos, entonces él puede reparar eso con lo que creció. Y al fin y al cabo va a descubrir que no solamente que esos no son defectos, sino que al contrario, son fuerzas muy intensas que Dios puso en la persona para que también haga cumpla un trabajo específico que solamente Él puede hacer. Es decir, que su trabajo es tan importante, lo que tiene que hacer, su rol en la vida es tan importante, que le fueron dadas capacidades muy intensas. Voy a dar un ejemplo. Es decir, que incluso esos defectos con la que persona, defectos, en realidad no son defectos, porque en la raíz espiritual de donde provienen Dios, no son defectos. Por ejemplo, una persona con la lotería, se saca la lotería, o se vuelve loco y despilfarra el dinero como loco, o monta un buen negocio y agarra ese dinero y lo multiplica. Y hace bondad para con la gente, y también hace filantropía. Entonces, estas cosas, por así decirlo, estas tendencias, no, de forma general, son neutros. Y depende de la persona qué hace con ello. ¿Cuál es el tikkun? Cuando la persona hace las acciones concretas. Pero en realidad uno no sabe. En realidad uno no sabe qué es todo lo que uno tiene que hacer. Baal Shem Tov dijo algo muy interesante. Dice así. Una persona viene a este mundo, dice, un judío viene a este mundo para que haga una acción buena a otro judío. Es decir, que todos los 80 y pico de años que una persona vive, todo eso es para que simplemente venga y le haga una acción buena a otra persona. ¿Cuál es esa persona? No, nadie tiene idea. Entonces, siempre que uno se encuentra una persona, uno tiene que buscar cómo ayudar. Yo no sé cuál es ser bueno, cómo ser correcto. Y eso aplica de forma general para todo el mundo. No sé, no somos cabalistas y no somos místicos para saber cuál es el punto donde, ya reparé todo lo que hice. Mientras, es verdad, uno tiene que buscar cómo refinarse a sí mismo. Pero cuando termino conmigo mismo, a la misma vez tengo que darme cuenta que mientras haya hambre, mientras haya
hayan guerras, mientras vivamos con las situaciones negativas que hoy vivimos, el tikkun global no ha llegado a su perfección. Entonces, por mucho que yo llegue y me perfeccione a mí mismo, si mi sociedad, mi círculo, mi familia no está también al mismo nivel, yo no estoy tampoco perfeccionado. Yo no estoy completo. Entonces, ¿por qué a vos dice que el trabajo es mucho y los laboradores son pocos? Sí, hay que ponernos manos a la obra. Muchas gracias, Rabino. Adelante, estimado Mauricio. Buenas noches, Rab. Yo tengo una pregunta, bueno, a lo mejor un poquito salida un poquito del tema de lo que están hablando, pero mire, Rab, quería comentarle, no sé, bueno, yo creo que en algún momento a todos nos pasa, y más cuando, por ejemplo, estamos haciendo nuestras plegarias y nos llega, pues todo tipo de pensamiento, puesto que dice ahí en la epístola del Rambam, que dice que le da el consejo pues a su hijo que prepare su corazón y que limpie sus pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, pero por más que uno como ser humano, bueno, yo lo digo por mí, ¿no? Por más que uno quiere concentrarse en hacer el rezo, pues siempre llega un pensamiento de que tienes, por ejemplo, una deuda, que tienes que ir a trabajar, que ya se te está haciendo tarde, que X cosa, ¿no? Entonces, como que tu concentración por el rezo, se quiere perder, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, ¿por qué sucede eso si se supone que es un tiempo para Dios y nos llega ese tipo de pensamientos, cuando realmente, pues es, ahora sí que, vuelve a la redundancia, es un tiempo para Él y decimos que los pensamientos pues vienen de Dios y todo eso, porque Dios mismo ahora sí nos pone, digamos, la traba, ¿no? Para que no podamos continuar con nuestra plegaria como quisiéramos nosotros, porque realmente pues es el anhelo de todas las personas, pues dar en sí lo mejor, ¿no? Pero resulta que te empiezan a bombardear con pensamientos hasta, digamos, negativos, porque a lo mejor te enojaste con alguien ayer y estás recordando a lo mejor la discusión y todo eso. Entonces, ese tipo de situaciones, pues yo creo que sí merma dentro de tu plegaria, ¿no? Y entonces, pues como que no, a veces hasta sientes como que no te sales satisfecho o completo de haber hecho tu plegaria. No sé, eso es mi comentario, usted me puede orientar. Absolutamente, sí. Sí, sí, absolutamente. Y sí, de hecho no es algo que esté fuera de la clase, tiene que ver si Dios, de nuevo, aprendió muy bien. El Alter debe dar la respuesta a este fenómeno. Cuando la persona se dispone a rezar, es un acto divino lo que está haciendo. Es decir, que su parte divina está activa en ese momento. Pero a la misma vez, la persona no deja de ser humano. Es decir, que todas las necesidades físicas también se encuentran. Y todas las preocupaciones físicas también se encuentran al mismo tiempo. Y, de hecho, explica el Alter Rebbe, que precisamente en ese momento cuando uno se busca cómo rezar, que los pensamientos vienen a la cabeza, tienen todo tipo de pensamientos. Que hayan pensamientos no es un problema, explica el Alter Rebbe. Es todo lo contrario, es positivo. Es positivo. Porque eso significa que realmente estoy rezando. Es al revés. La señal de que yo realmente estoy vinculándome, estoy conectándome con el Creador, es que me caigan pensamientos que no tienen nada que ver con la plegaria. Que la luna, que el sol, que el fulano que me debe, el trabajo, voy a llegar tarde. Sí. ¿Por qué? Porque en la psiquis hay una lucha. Por un lado están mis necesidades, pero por otro lado está la necesidad de mi alma, esa parte divina mía. Entonces, cuando el uno empieza a incrementarse, el otro empieza a brincar,
Y dice, sí, pero yo también tengo necesidades. ¿Qué decir el cuerpo? Ok, cálmate un rato. La mayoría del tiempo te la dedico a vos. Ahorita 5 o 10 minutos es para el alma. El alma, y de hecho que lo único lo que el alma quiere es hacerle un favor al cuerpo. Eso por un lado. Entonces, también explica la Rebbe que cuando nosotros tenemos esos pensamientos y nosotros estamos en esa lucha de enfocarnos en lo que estamos haciendo, eso le causa un placer al Todopoderoso. Le causa placer. ¿Y por qué? Toda la idea de que Dios creó el mundo es porque Él quiere Él quiere sentirse cómodo en el mundo. Y si un ser humano tan pequeño como nosotros somos está dentro de su mente buscando cómo empujar cualquier cosa que no tiene que ver con la plegaria, cualquier cosa secundaria, olvídese de pensamientos impuros, pensamientos prohibidos o pensamientos, no, así como los que trajo usted, estimado Mauricio, el trabajo, la hora, eso genera en Dios un placer infinito. No es un placer de ese momento, es un placer eterno, que Él siempre lo va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no es Él está siendo empujada en ese momento. En el lenguaje del Zohar que trae el Tanya, explica que en ese momento el lado de la impureza está siendo apartado. Y al ser apartado, y eso hace que la persona proyecte en sí de Dios, proyecte divinidad en sí, en el lenguaje del hasidismo. El Mamshich Elokut, si sale en el Tanya, el proyecta divinidad en sí mismo, es decir, conexión se vuelve incluso más intensa con Dios, y eso no solamente que causa un placer en Dios, al ser que ahora uno ya sabe, también uno puede tener placer en ello. Entonces, al contrario, ahora, hay otros tipos de pensamientos más intensos que él trae como una cura para ello, que es comprender lo que se está rezando, no solo enfocarse en las letras, en las palabras de lo que uno está rezando, al menos así lo trae el Rebbe en cartas donde dice que las letras en hebreo, por lo menos mi sugerencia sería que la persona trate de entender con mayor claridad qué significa lo que está rezando, no solamente el significado simple, sino también qué significa lo que está rezando. Que busque clases, busque información que le ayuden a comprender mejor la plegaria, para que de esa forma la persona genere admiración e inspiración por la grandeza de Dios. Y como cuando una persona está frente a alguien muy importante, en ese momento se olvida de todo lo demás. Entonces así ocurre también cuando la persona aprende sobre la grandeza de Dios, y específicamente este es el propósito, y esta es la razón por la cual los Hasidim en Chabad, por lo menos antes de rezar, estudiamos algo de Hasidut, es para aprender sobre cuán grande es Dios, y que esa idea, por lo menos una línea, 2, 3 líneas en la plegaria, sea una plegaria de calidad, aunque sea 10 segundos, pero que esos 10 segundos fueron completamente, me olvidé de todo, y estuve enfocado en una idea. Puede ser en el Shema Israel, puede ser en un salmo dentro de la plegaria, puede ser en estudiar algo que esa idea me tome y que me olvide de todo lo demás. Eso es lo que se recomienda. Y así, poco a poco, entre más la persona hace eso, más aprende a enfocar sus pensamientos y enfocar sus ideas. Entonces, al contrario, Mauricio, eso es la señal de que la persona realmente está rezando. Y vale la pena, y eso causa un placer infinito a Dios. Porque yo pensaba que a lo mejor era
sea la inclinación al mal que te empieza a bombardear para que tú no puedas hacer tu plegaria y sea interrumpida y no llegue hasta, digamos, ahora sí que decimos hasta la presencia de Dios, ¿no? O sea, pensamos de esa manera, ¿no? Al contrario. Y sí, el Yetzer Hará bombardea, pero no lo hace para ganarle a la persona. Simplemente lo hace para que la plegaria se intensifique. Es todo lo contrario. Okay. Sí, porque le digo, luego a veces está uno concentrado y obviamente lo que estás leyendo y de repente ya como que empiezan a entrar ideas y como que dices, bueno, señor, pues si estoy aquí yo queriendo me concentrar en el rezo, lo que estoy leyendo y de repente ya me llega un pensamiento de esto, pues ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué me está sucediendo esto cuando debo? Pues se supone que son, aunque sea un tiempo para ti, una hora, ya que, o el tiempo que nos tardamos en hacer la plegaria, pues hacerlo, así como decimos, con calidad, ¿no? Pero pues a veces Sí. llegan los pensamientos y no. No sé si usted estuvo en la clase de la plegaria cuando estudiamos el tema de la plegaria. No, No sé bueno, o sea, no la tomo más que los domingos a veces, pero en mi tiempo sí le dedico, pues, cheque en las clases en YouTube, en la Fundación Orahaim, en la lista donde dicen hay videos, inicio, videos y lista de reproducciones. Ahí en las clases, ahí hablamos sobre el tema de la plegaria. Y en la primera y en la segunda clase nos enfocamos en el aspecto de la plegaria que es un trabajo. El momento de la plegaria es un momento difícil, es un momento de trabajo, donde uno está refinándose a uno mismo y está buscando cómo elevarse por encima del mundo material que al que estamos acostumbrados. Algo que no es sencillo porque todo el tiempo vemos el mundo material. Entonces no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Al contrario, es un momento difícil, cuesta. Gracias. Entonces, en el templo, los sacrificios, o qué cree, le voy a explicar algo. ¿Cómo se instituyó la plegaria? Como un sustituto a los sacrificios que se hacían en el templo. Para hacer los sacrificios era todo un trabajo técnico que había que hacer. ¿Usted cree que los sacerdotes y la gente que estaba al cargo de eso no sentían cansancio? ¿O no sentían la rutina? Porque invierno hay en la tierra de Israel, verano también. Entonces, seguro les daba calor y seguro les daba frío. Y sin embargo, Hashem dijo, cuando ustedes hacen eso, es reyach ni joyach. Yo huelo los sacrificios, que es para otra clase que significa que huelo los sacrificios. Huelo los sacrificios y quiero que los hagan en su tiempo, en su momento, para mis fuegos. Porque eso me causa placer. Está bien, no hay problema. Entonces, vaya, checa la clase y va a ver ese aspecto que tiene la plegaria, que es un momento de... El Zohar dice que es un momento que Shas, Sloiso Shas Krovo, el momento de la plegaria es un momento de guerra, es un momento de pugna. Y entonces ahí trajimos el aspecto, como Jasismo le enseña, que es avoida, es un trabajo de las emociones, de la mente y de las emociones. No es sencillo. Sí es posible con la persona cuando se enfoca en un tema que le impresiona sobre la grandeza de Dios, es posible que tenga momentos donde el mundo, de pronto, la tangibilidad del mundo no existe. O sea, sí existe, pero está tan enfocado en algo de Dios que está completamente atrapado. Ahora yo le voy a decir personalmente, ¿yo logro hacer eso todos los días? No, absolutamente no. No es fácil. Pero el hecho de que usted está tomando 5 minutos que pudo haberlo utilizado para cualquier otra cosa, propiamente para su propia existencia, para su familia, para usted mismo, y los dedica para algo más elevado, para Dios mismo,
Eso, el hecho mismo, en el momento que usted dice, voy a rezar, ya desde ese momento sus plegarias son respondidas. Ya, desde ese momento. O sea, los profetas, antes de rezar, se preparaban, incluso vestían ropas especiales para rezar. Entonces, ¿cuándo inicia el rezo? Desde el momento en que la persona dice, voy a hacerlo. Voy a hacer. Se dispone. Desde ese momento, para Dios es considerado. Eso es como cuando le dice el marido a la esposa, al instante que hoy salimos y vamos a salir en el tal restaurante, el restaurante que le gusta a la esposa. Ya en ese momento, para la esposa es como si ya está en el restaurante y ya había comido, y ya comió. Ya está. Wow. El resto es ya la parte concreta de eso. Así tal cual. Cuando una persona se levanta, en cualquier momento del día, lo dedica un momento de meditación en Dios, un momento de expresión verbal hacia Dios, eso genera en Dios un placer eterno que va a tener efecto en usted, no solamente en usted, sino también en su familia, en su trabajo, en sus niños, si tiene niños, en sus nietos, seguramente. Nosotros no tenemos la capacidad para entender cuánto placer le genera a Dios. Porque mire, los ángeles todo el día alaban a Dios, todo el día. Pero ellos lo hacen porque no les queda de otra. Nosotros no somos ángeles, no vemos divinidad, no vemos a Dios. El estómago nos duele porque tenemos que comer, buscamos que comer. Nos duele el estómago porque nos duele la bolsa y nos duele la cartera y tenemos que ir a trabajar. Esas son las cosas que a nosotros nos importan. Entonces, en el momento que ese tipo de ser humano dice, el mundo no se creó solo y toda mi existencia no existe por sí sola, hay un creador. Voy a hablarle al creador. Voy a dirigirme con el creador y voy a conectarme con él. Eso vale. Esos 5 minutos donde está el momento que está hablando y a la misma vez tiene pensamientos de, no sé, la señora Victoria que le cobró esto. Eso causa un placer infinito que la alabanza de los ángeles se queda completamente incomparable, completamente chica en comparación a la plegaria del ser humano. Así tal cual, Mauricio. No, pues eso yo creo que nos reconforta, ¿no? Yo creo que a todos los que nos dedicamos a hacer la plegaria, que hacemos nuestro esfuerzo en las mañanas para, pues más que nada, para agradar, no esperando siempre algo a cambio, ¿no? Obviamente tú debes de hacerla sin recibir nada a cambio, ¿no? O sea, sino simplemente porque te agrada, porque pues sabes que tienes un creador y que te sustenta en todo momento, ¿no? Yo creo que más que nada con eso es más que suficiente, ¿no? De estar vivos, de estar sanos, de tener familia, de todo eso, ¿no? Yo creo que eso recompensa, ¿no? Lo que con lo de la plegaria, ¿no? Hacer algo, dedicarnos a algo, ¿no? A lo mejor, como usted dice, no somos constantes porque ayer también, bueno, en estos días estamos oyendo una clase del rap dice que nosotros pues como gentiles pues no tenemos tanta obligación de hacerle plegaria porque no lo marca pues en la Torah para los gentiles. Pero si nosotros lo hacemos esporádicamente o salteados o no diariamente, o no hacemos las 3 porque nosotros también no nos corresponde hacer 3 plegarias al día como a ustedes, pero haciendo aunque sea una al día, pues creo que decimos que hacemos parte, ¿no? De lo que pues nuestro creador quiere, ¿no? Realmente del ser humano, porque es la única manera que podemos conectarnos con él, ¿no? A través de la plegaria. Pero
Eso es lo que yo pensaba, pues, en que nos sucede, pues, que nos bombardean los pensamientos. Mucho éxito. Que la próxima plegaria que hagan tenga mucho éxito. Gracias. Y no solamente la próxima, sino en continuidad con las demás. Gracias. Aló, estimado Rap. Ya sé que ya es tardecito para usted, ya sé que ya está muy cercano a terminar su día, pero tengo una inquietud, a mí me ha pasado que con respecto a la plegaria, ya en la mañana o en la noche, sí, justamente me aparecen esas ideas o esas pensamientos, pero hay algo curioso que me sucede a mí al leer el Perexira. Bueno, nosotros aquí en la familia estamos leyendo el Perexira ya desde hace un año y fracción, pero a mí en lo particular, no sé si a los demás, a mi esposa o a mis niños, eh, me agarra un sueño tremendo al leer el Perexira, ya sea que esté sentado, ya sea que esté parado, ya sea que aunque esté intentando así, digo, no me voy a, y empiezo me jala el quererme dormir, es un sueño así que yo digo, ¿cómo es posible? Si vengo fresco, vengo de salir de caminar, vengo de algo de actividad física, incluso hasta de activo, y al momento de leer el Perexira es de quererme dormir. Hay algo ahí, Rap, que bueno, entiendo que el Prexia es un poquito más elevado que los libros de Teilim. ¿Hay alguna respuesta ahí que usted me pueda compartir? Le agradezco mucho. Quizás tendría que acompañar el Perek Shirah con una buena taza de café a la orilla. Pero es que, O un energizante. sí, pero es que incluso lo he intentado leer el Prexia en las mañanas, igual, y Y le es, da sueño. no, es algo extraño, por eso es que se me hace curioso. Primero es algo normal. Es algo normal que cuando la persona, por ejemplo, ha trabajado y empieza a enfocar la vista sobre todo en lectura, cualquier libro que sea, Perek Shirah, cualquier libro que sea, cansa. Cansa. Sobre todo si es algo que eh, demanda análisis lógico de la persona. Cansa. El Rebbe a alguien le dijo que él tenía que estudiar. El Rebbe hacía mucho énfasis en estudiar Hasidut para personas que trabajaban, que por lo menos estudiasen en la mañana un tiempo y en la noche. Entonces, alguien vino, un hombre de mucha plata, de mucho dinero, vino donde el Rebbe y le dijo: Rebbe, yo puedo estudiar en la mañana, pero en la noche yo no puedo, porque ya no tengo cabeza para estudiar en la noche. Entonces el Rebbe le dijo: ¿quién dijo que hay que estudiar con la cabeza? Estudia con el corazón. Entonces, sí, cuesta. Si es porque el Perek Shirah es muy elevado espiritualmente, no sé, pero es normal, es normal, primeramente es normal sentir cansancio y no hay que sentirse menos espiritual, menos digno, porque todas estas ideas no vienen de un buen lugar. El hecho que te utiliza 2, 3 momentos para recitar algo, eso es increíble. Quizás podría probar con no decirlo todo, solamente de una parte, o dice una parte en el día y termina en la noche, porque cada persona tiene que hacer el servicio divino a Dios de acuerdo a su capacidad, tanto mental como física. Una sugerencia, digamos, una sugerencia. Hacer una parte por la mañana, otra por la noche para que sea menos pesada. O quizás, en vez de decirla por la noche, ¿por qué no la dice en medio del día cuando tiene más energía? Un momento libre en el trabajo, no sé, un momento libre lo dice, para que la noche la dedique más a asuntos caseros. Una sugerencia, digamos. Al Sí. cuerpo hay que saber, es como el fútbol, hay que saberle cómo jugar con él. Entonces, si hay un momento que tiene energía, entonces
ocurre. Ahora, realmente nada se interpone entre la voluntad, incluso el sueño. Una persona puede estar muy cansada, pero si es algo que realmente me toca, y entonces voy a estar despierto, por muy cansado que esté. Pero ya ese es un nivel más profundo. Entonces quizás pueda estudiar, profundizar en qué significa el Perek Shirah. Cada una de las líneas, de todas las alabanzas de los animales, de la creación, ¿qué es lo que está tratando de decir? Eso es, digamos, la energía detrás del texto. Y eso cuando lo lea, entonces va a tener más contenido para usted, lo cual le va a dar más ánimo y más inspiración de recitarlo. Esa es otra sugerencia que le puedo dar. Pero de nuevo, al fin y al cabo, depende de la voluntad. Cuánta voluntad tenga. Muchas gracias, Rab. Creo que también se asemeja mucho como con la acá, ¿no? Uno dice, no, pues yo quisiera dar 10,000 o dar 20,000 o dar 50,000. Cuando hemos escuchado que dice, no, o sea, tienes una moneda, tienes al día o tienes ahorita 2 o 5, de eso lo quieres dar, dalo, o sea, que no te pese y empieza con eso. Y ya de ahí vas avanzando y vas incrementando y te vas fortaleciendo en eso que es dar, en eso que es hacer, en eso que es generar. Se vuelve, se vuelve algo que se llama Tevas Sheini, una naturaleza agregada hacia la persona, que al final se vuelve parte de la naturaleza de la persona. Sí, sí. Como cualquier cosa que uno se acostumbra. Como cualquier... Si alguien no se levanta por la mañana, luego se empieza a levantar para ir al trabajo a cierta hora. ¿Cómo se acostumbra? Bueno, se acostumbra. El cuerpo se acostumbra. Igual también para los asuntos que son servicio divino, servicio espiritual, como rezar, como hacer un salmo. Igual también. ¿Tengo sueño? Bueno, no sé, póngase nieve, algo. Si no sueño. O incluso lea con un ojo. Depende de la voluntad. El sueño también da cuando uno está trabajando. También da sueño. ¿Cómo continúa uno trabajando? Porque tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Si no, no pagan. También yo creo que interviene el ingenio de la persona, ¿no? Porque como dices, uno, hay trabajo, ya es la hora, y me faltan 3, 4 horas, y uno busca la manera, ¿no? Pararse por un vaso de agua, o salir a caminar, o claro. platicar con el compañero unos 5 minutos en su hora, o tomar el break antes, o sea, buscar la manera de decir, le doy la Exactamente. vuelta y regreso, pero con más ganas y con más empeño y a darle el 100. Exactamente. Gracias, Red. Exactamente. Muchas gracias, Rab. Había visto, estimada Ivonne Coria, creo que había levantado su mano, estimada Ivonne. No sé si quieras seguir haciendo su pregunta. Pues no, de hecho, nada más era como una especie de reafirmación con respecto a, pues, a la responsabilidad que tenemos, ¿no? A pesar de que, bueno, yo me quedo con eso, con lo que el rap dice que si bien es cierto que a lo mejor estamos predispuestos en la personalidad o con rasgos, es más, hasta con herencias raras, ¿no? Por ejemplo, yo voy mucho al ejemplo de que la familia de mamá tiene diabetes y mi abuela falleció por deterioro por diabetes y mi mamá también y mi tío también. Pero entonces mi mamá siempre me decía algo, a ver, hija, no por el hecho de que yo tenga diabetes, tú la vas a tener, es tu responsabilidad cuidarte y no la puedes tener, ¿no? Entonces yo me quedaba así como de, ay, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues si tú ya la tienes y mi abuela falleció de eso, ¿y cómo le voy a hacer, no? Entonces me decía, pues es que tienes que estar contigo siempre
procurando irte, o sea, si sabes que te hace daño el comer chocolates, a lo mejor no te vas a privar de comer una caja de chocolates y te vas a comer 2, pero vas a empezar a equilibrar y vas a empezar a ver y a tener una responsabilidad como tal, ¿no? Entonces, yo creo que así es lo que el rap nos enseña, ¿no? Siempre empezar a equilibrar todo, ¿no? O sea, a mí cuando, no, igual en la plegaria, de repente me da un sueño que no sabe, o empiezo a pelearme conmigo, o empiezo a decir, ay, pero ¿por qué no me concentro? Y van hasta 3 veces que vuelvo a ver, y hasta le digo, Hashem, perdona mi indisciplina, etcétera, y vuelvo a comenzar, ¿no? Entonces, ya lo sigo a fuerza. Y me acuerdo, y también me acuerdo de que mi mamá me decía, hija, es que tú siempre vas a estar en pelea constante. Hasta después que el rap, Groisman dijo, tú yo y tú no yo, siempre van a estar peleando. Sí, o sea, ¿cómo me reflejo con eso? Y ahorita lo que dice el rap me deja impactada, ¿no? De, al final, me quedé así como de, ¿cómo que le causa gozo a Hashem esa parte? O sea, híjole, estoy así como de, ouch. Y yo que consideraba que todo era malo, y no es así, o sea, todo viene de él, todo viene de él. Entonces, más que nada era como ese comentario. Muchas gracias. Shalom a Hermoso todos. comentario, hermoso comentario. Hashem. Totalmente. Vamos a quedar despedidos, Raúl. Última pregunta. Usted mencionó que en Hasidut, una de las formas que utilizan para ayudar en la concentración de la plegaria es leer algún libro que ayude. ¿Algún libro que usted nos pueda recomendar como Noágidas que nos ayude en esa área para tener más concentración? Por ejemplo, algún libro que usted mencione que esté disponible, quizás que usted nos pueda recomendar. Esa sería mi pregunta. Wow. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Tengo un libro en específico. Podría decir la segunda parte del Tania seguro, pero debido a que no es un lenguaje simple y es muy filosóficamente pesado, entonces sería difícil extraer de allí alguna idea para que piense la persona durante la plegaria. Generalmente los discursos hasídicos, los rebeldes de Chabad, están cargados de estas ideas. Entonces, en realidad, seguramente Hasidut en general. El rabino Tuya Serber escribió un libro que se llama Tania para Todos, y que explica la segunda parte del Tania y es bastante accesible. Lo recomiendo lo recomiendo nuevamente este libro. Pero realmente hay otros discursos donde aparecen específicamente un texto y secciones de la plegaria donde donde los rebeldes explican eso en profundidad. Y lamentablemente no son libros que estén a la mano. Son libros que generalmente están en la Shona Kodesh, están en hebreo, o están en yiddish. Hay un libro sí, que sería checar a ver cuál es el contenido, qué es lo que tiene, que son discursos hasídicos en español que se pueden encontrar en la librería de Argentina, en Quejot. Y también están los volúmenes del Likutei Sijot. Likutei Sijot.
hay una aplicación que se llama Hasidap, y también está en YouTube, donde hay clases diversas también sobre Tanya. Sobre recomiendo la segunda parte del Tanya, recomiendo fuertemente, porque allí los rabinos explican mejor los temas. Recomiendo altamente el contenido que está en Hasidap, y porque nuevamente no hay un proyecto que se llama el proyecto de Likutei Sijot, donde semana a semana se traducen al español y a diversas lenguas, diversos idiomas, 39 volúmenes de charlas de Rebbe de Lubavitch. Entonces, semana a semana, rabinos en todo el mundo están enseñando la Sijot en diversos idiomas, y está la Sijot en español, y también hay un rabino que le explica. ¿Hay temas allí que son difíciles y que meramente son para el judío? Seguramente. Pero hay muchos temas que el Rebbe pasa en medio de una sijá, y que son temas globales, que también tienen que ver con Bnei Noach, y también enseñan sobre una idea específica dentro de la parashá o algo de la plegaria, pero sobre todo los discursos hasídicos. Recomiendo de nuevo, me gustaría checar, quedo pendiente en eso. Sí, me gustaría pasar por lo menos una lista, pasarles un link con una lista, Francisco, para que ustedes puedan enviarlo al grupo de WhatsApp. Se los paso a usted por privado, usted los mandan, y esa lista sería una lista que yo recomiendo, o quizás videos que yo les recomiende, para que ustedes los escuchen detenidamente, los estudien, donde hayan ideas que tienen que ver con los salmos que se dicen durante las plegarias, y entonces quizás no toda la idea del discurso ustedes puedan saberla, pero por lo menos alguna idea, en el momento que están rezando, eso se les venga a la cabeza, y con esa idea recen. Excelente, Rab, por Y favor. sobre todo, ¿no? Sería muy, muy bueno, es algo muy bueno, no es algo que esté estipulado, pero si se puede por lo menos estudiar alguna parte de esa clase antes, 5 minutos, o antes del momento de la plegaria, ya sea que sea de noche, mucho mejor. Porque es como que agarra la cabeza y la ocupa en esos temas, y entonces ya cuando la cabeza está ocupada en esos temas de divinidad, entonces puede tener un servicio más enfocado y menos libre de diversas ideas que se vengan a la cabeza. Okay. Muchísimas gracias. No puedo decir el nombre, el problema es que no puedo decir el nombre de un libro específico, porque están como regadas, digamos, los discursos. Hay un discurso aquí, que en el libro que está, en el otro está aquí. Entonces, muy interesante. Me acaba de dar una idea, quizás. Me acaba de dar una idea, de hecho. Quizás hacer un libro donde... me encendió ahorita la luz. Hay un libro que se llama... se lo hice de un regalo para un amigo mío en Argentina cuando estábamos en la yeshiva. No sé quiénes rezan, quiénes conocen el Sidur Tehilat Hashem, pero Sidur con... Vamos a ver. Le recomiendo el Sidur iluminado por el Hasidut. Creo que dice... hay 2 volúmenes, el que es para el día de la semana y para el de Shabbat. Compren ambos. Quizás no toda. Compren ambos. ¿Por qué? Porque todos los que son Pesukei de Zibra, Salmos, todo eso, las bendiciones de la mañana, ustedes van a ver en ese Sidur que viene comentado con Hasidut. Entonces pueden utilizar los comentarios que están en ese Sidur y aprenderlos. Y al momento que ustedes en sus usanzas noágidas, en sus sidurim noágidas, pueden tener en cuenta estas ideas, entonces pueden iluminarse mejor. Es lo más acertado
que se me ocurre ahorita para estudiar Hasidut que tenga que ver con la plegaria en sí mismo y temas de la plegaria. De nuevo, pero igual, quedo pendiente con otros links que pueda enviar, otros videos y clases que puedan escuchar y compartir en los grupos de WhatsApp. Excelente, querido Rab. Muchísimas gracias. Al mismo tiempo quiero agradecerle. Vamos a dar culminada esta hermosa clase y desearle a todos que tengan un buen descanso, un descanso que mañana se levanten con nuevas energías, con el favor de Hashem. Y quiero Rab, nuestro agradecimiento como siempre. Con el favor de Hashem nos vemos el próximo martes y estamos pendientes mañana. Si tienen preguntas, enviarlas a la fundación para hacerse llegar al Rab y que nuestro Rab nos pueda responder. Es que muchísimas gracias. Muchísimas querido gracias a Rab. la Fundación. Gracias a todos. Muchas gracias, Rabino. Tan Buenas Muchas noches lindo a todos. público, excelentes a todos. estudiantes. Buenas noches. Gracias, Rabino. Buenas noches. Muchas gracias, Rabino. Excelente.